Buen día, hermanos. Vamos entonces a entonar unos himnos para el Señor. Escogimos algunos salmos para tener la facilidad de buscarlos en nuestras Biblias y poder cantar juntos. Quienes no se los sepan, pues los podemos empezar a aprender. Entonces vamos a empezar con el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Salmo 73, 25. Vamos a esperar unos segundos para que los hermanos encuentren la cita y comenzamos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Por siempre. Seguimos con el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Para terminar vamos a entonar el Salmo 104. A Jehová cantaré en mi vida. Salmo 104, y esperamos unos segundos a que los hermanos lo encuentren para comenzar. Estamos en los versículos 33, 34 y 36. A Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. Hermanos, que el Señor conforte sus corazones a través de estos hermosos himnos que son de su palabra, que el Señor les esté animando cada día, y ya viene mi esposo con la predicación de la palabra. Hermanos, buenos días. Un gozo poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes y bueno, aprovechando la tecnología, mis amados hermanos, y las formas como el Señor nos permite tener comunión. Escuchaba en esta semana una enseñanza de la función que puede cumplir la iglesia, ¿no? Una es congregados, que es para la edificación, para el ejercicio de nuestros dones en la iglesia local, y también la otra es fuera, compartiendo el evangelio con nuestro entorno, con todos aquellos que están en derredor nuestro cuando estamos fuera de este lugar, de este edificio. Entonces espero que, bueno, podamos cumplir estos buenos propósitos y podamos así cumplir con el propósito que el Señor nos ha dado. Un saludo para todos los que nos están acompañando, los que nos están viendo, para todos los hermanos que están en Bugalagrande, los que están en Cali, los que están en Fresno, Tolima también, y las personas que fielmente están con nosotros, como el hermano Jesús, que fielmente nos acompaña cada domingo.
Mis amados, pues llegó el día donde el Señor sigue cumpliendo sus buenos propósitos con nosotros, la iglesia, y quisiera en esta mañana, después de las alabanzas que hemos cantado, y pues me gustaría decirles que les voy a cantar, pero yo sé que ustedes de pronto apagan el celular o el televisor, entonces más bien vamos a lo que el Señor me ha regalado, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Permítanme orar y agradezco primeramente al Señor y también a mi esposa por la alabanza que nos ha permitido llevar. Pues estamos acuartelados y solamente estamos aquí los dos solitos y bueno, para la gloria del Señor. Entonces permítanme orar. Padre Santísimo, muchas gracias damos por esta oportunidad que tú nos das de poder cumplir tus propósitos en esta mañana, de poder edificar tu iglesia, Señor, y también llevar el evangelio de salvación, Señor, para aquel que no cree. Rogamos, Señor, que tus propósitos sean cumplidos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. Y pedimos, oh Dios, que tu buena voluntad sea en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, y a ti por siempre la gloria. Amén. Quisiera invitarles a la palabra de Dios, considerar un poquito lo que es el propósito de estar aquí en esta tierra. Creo que ya lo he expresado de otras maneras, pero quiero hacerlo una vez más, de que podamos reflexionar, y ahora que sí tenemos buen tiempo en nuestros hogares, de poder reflexionar sobre lo que es el propósito de Dios habernos creado. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué? Y eso lo podemos saber a través de la palabra de Dios, y podemos aprenderlo y recordarlo de lo que el Señor está haciendo y quiere hacer con nosotros. Estoy por la gracia del Señor compartiendo dispensaciones, y ha sido realmente un refrigerio para el alma y también un recordar en mi mente del propósito para el cual el Señor nos ha creado. Y está en la palabra, y yo les invito a que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos encontrar, mis amados hermanos, y ver el propósito original de parte de Dios con cada uno de nosotros los seres humanos. No solamente para hombre, varón, sino también para la mujer. Y Dios los bendijo, dice ahí la Escritura, los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quisiera que reflexionáramos un poquito y consideráramos la palabra de Dios y miráramos, ¿no?, los propósitos para los cuales el Señor nos ha creado. En la primera parte, Dios nos dice en su palabra: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Creo que esta porción de la palabra de Dios, creo que no es el único propósito para el cual el Señor creó al hombre. Porque si nosotros miramos un poquito más atrás en la Escritura, Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y ahí en el versículo 22, ¿qué leen ustedes ahí? ¿O qué leemos, mis amados hermanos?
Dice, y Dios los bendijo. ¿A quiénes? A los grandes monstruos marinos, ¿cierto? A los cuales estaba creando el Señor. Y les dijo también a ellos, fructifíquense y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Si nosotros como seres humanos, como creación de Dios a su imagen y a su semejanza, creemos que el estar en la tierra es solamente fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra, o sea, procrear, o sea que de nosotros con nuestra esposa salgan generaciones y más generaciones y más generaciones para poder llenar la tierra. ¿Saben que, como ya lo vimos, a los grandes monstruos marinos, a los animales también les dijo eso el Señor? Entonces creo, mis amados hermanos, que eso es uno de los propósitos para los cuales el Señor nos ha creado, pero creo que no es el fundamental y el más importante. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, ahí enseguida en el versículo 28, donde estamos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo que Dios quería también, y Dios quiso en el principio, era que el hombre sojuzgara la tierra y señoreara sobre la tierra. No solamente llenarla, no solamente habitarla en toda la extensión que Dios permitió y Dios dio para que el hombre pudiera extenderse. No es solamente llenar la tierra, multiplicarnos. No es el fundamento. Dijo también sojuzgar la tierra. Esto de sojuzgar la tierra podemos también mirarlo y considerarlo, ¿no? Y pensar y meditar sobre este término sojuzgar. Esto de sojuzgar se refiere a un ordenamiento, según lo leí, un ordenamiento productivo en la tierra y de sus habitantes, una organización, ¿no? Una organización, que el hombre se estableciera organizadamente, equitativamente, con la dirección del Señor para cumplir sus propósitos. Sojuzgar. Y además, dice señorear, o sea que el hombre está puesto en esta tierra, o fue puesto en esta tierra, para que con la autoridad delegada de Dios, el hombre pudiera ser su representante aquí en la tierra. Fuera el Señor. Dios nos delegó esa responsabilidad, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros los seres humanos. A nadie más, a nadie más. ¿Por qué nos dio esta responsabilidad? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. El resultado, mis amados, mirando un poquito más hacia acá, mucho más hacia acá, es bueno. Dios vio que eso era bueno, lo estableció de esa manera, pero seguro surge en nuestra mente y en nuestro corazón, pero ¿por qué el mundo está con tanto caos, no? ¿Por qué el mundo está tan lejos, no? Tan lejos del propósito para el cual el Señor le llamó, que no solamente, una vez más, era fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. No era solamente eso, era sojuzgar y llenar la tierra, señorear, juzgar, sojuzgar y señorear la tierra. Esto de señorear también, mis amados hermanos, pues debemos mirarlo a lo que significa señorear, ¿no? Y es ejercer dominio, ¿no? Sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo lo que Dios dispuso para el hombre, para su beneficio y para su bendición. Porque ahí, como lo vemos, dijo, y los bendijo Dios. Esta es una bendición, mis amados hermanos. Estas son bendiciones de parte del Señor. Este era el propósito para el cual el Señor nos llamó y nos creó, para que llenáramos la tierra, para que nos multiplicáramos y además para que fuéramos sus representantes aquí en la tierra. Hay
un pasaje que quisiera que fuéramos, y les invito a que vayamos a Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dice la escritura, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Mirando lo que nos dice Isaías y también reflexionando sobre lo que nos dice Moisés en su palabra a través del Génesis, si podemos enlazar y podemos de pronto entrar en armonía escritural, vemos que el propósito, mis amados hermanos, de que el hombre pudiera multiplicarse, llenar la tierra, señorearla, sojuzgarla, era todo para la gloria de él. El ser humano, usted y yo, nosotros hemos sido puestos para llevar gloria a su nombre. ¿En dónde? Por toda la tierra. Por toda la tierra. El propósito fundamental, mis amados hermanos, el propósito inicial. Estamos en Génesis, el libro de los principios, y la palabra de Dios está, creo, y espero que esté siendo lo suficientemente clara para que consideremos el propósito para el cual el Señor nos ha llamado y nos ha creado. Si seguimos considerando y mirando, mis amados hermanos, que el hombre cumple con el propósito de multiplicarse, y así lo hizo. Ya Adán y Eva siguieron teniendo sus descendientes, sus generaciones tras generaciones, y más hombres sobre la tierra, más personas llenando, multiplicándose. Pero desafortunadamente, mis amados hermanos, lo que Dios le había entregado al hombre de sojuzgar, de ejercer dominio sobre la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ya se oscurece el panorama en el mundo, cuando entra el pecado allá en Génesis 3. Saben, ese señorío y ese sojuzgar la tierra se lo entregó a Satanás, porque se apartó de Dios, se alejó de Dios, le dio la espalda el hombre a Dios, no quiso seguir creyendo en lo que Dios le había mandado y volteó sus ojos a Satanás. Cedió a la tentación, el pecado entró en él y ya el hombre queda en condición de esclavo del diablo en ese momento. Ya ustedes saben, la mayoría, ¿no?, que también en su infinita gracia y misericordia, allá en Génesis 3:15, Dios promete un redentor, ¿no? Iba a haber una persona, un hombre, que iba a venir a la tierra y que iba nuevamente a traer reconciliación con Dios. El hombre debía tener claro eso, y bajo esa premisa debía seguirse desarrollando con esa esperanza de que vendría un Salvador. Y así como Dios lo mostró, así como Dios lo dijo, así como Dios lo determinó, así como Dios lo estableció, también el hombre se movió, y Dios les dijo también cómo debían acercarse a Él. Algunos creyeron, otros no, de cómo debían acercarse a Él, que era a través de sacrificios, de derramamiento de sangre. Algunos creyeron, otros no creyeron, desafortunadamente. Y así se sigue manifestando, se sigue desarrollando la humanidad en la tierra. Simiente de Satanás, simiente de Dios. Y así, desde este punto de la historia, siempre está los choques, el contrapunteo, la oposición entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás.
Así se vienen desarrollando los tiempos, se han venido desarrollando los tiempos. Y si miramos un poquito más adelante, mis amados hermanos, unas generaciones más adelante, ya después de Abel, de Caín, que fue el primer homicidio, cuando Caín mata a Abel. Y también, mis amados hermanos, vemos que en ese momento, cuando Caín mata a Abel, Caín y Satanás dijo, bueno, voy a reinar, voy a ser el Señor completamente de esta tierra, la plena autoridad y potestad la tengo yo, porque mi simiente es la única que prevalece a través de Caín. Pero el Señor es soberano, Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que hace, sabe lo que hizo, y le dice, no, Señor, hay una generación también mía que se va a seguir desarrollando, y levanta a Set. A través de estas dos generaciones de Caín y Set se siguen multiplicando los hombres, se siguen multiplicando. Y allí en Génesis capítulo 6, después de tanto tiempo y Dios mostrando su gracia y su misericordia sobre el hombre, y siempre Dios queriendo que el hombre se volviera a ir y queriendo que el hombre le reconociera, llevara su gloria por toda la tierra, que se multiplicara, se extendiera y llevara gloria a su nombre. Encontramos otro punto en la historia, año aproximadamente, y de pronto si hay algún historiador, pues de pronto me podría llamar la atención, pero aproximadamente en el año 2200 antes de Cristo, detenemos un poquito el lente y miramos la humanidad, o más bien el Señor nos muestra cómo estaba la humanidad en ese tiempo. Vamos, ¿sería que prevalecería la simiente de Caín o de Set? ¿Del diablo o de Dios? Y miramos, y yo les invito a que vayamos a Génesis capítulo 6. Versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Estamos? Si usted está, diga amén. Bueno, dice 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, mis amados, y podemos mirar también el versículo 11 y 12 de Génesis 6. Dice la Escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Año 2200 aproximadamente antes de Cristo. Y saben, mis amados hermanos, estamos en el 2020 después de Cristo. Y ya en forma personal, parece que estuviéramos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es la misma. La condición del hombre es similar. Quizá ya no están las generaciones que estaban en ese tiempo. Pero mire cuánto tiempo ha pasado. Cuántas generaciones han salido. Y el corazón del hombre continúa muy semejante al corazón que tenían estos hombres en este momento. Y vio, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solamente trayendo esto, mis amados hermanos, para consideración y meditación y reflexión.
¿Estaban estos hombres cumpliendo el propósito para el cual el Señor les había creado? ¿Estaban estas generaciones cumpliendo el propósito para el cual el Señor les había creado? Seguro que todos podemos coincidir que no estaban cumpliendo el propósito, no estaban cumpliendo el propósito. ¿Por qué no estaban cumpliendo el propósito? ¿Saben? Porque el hombre le seguía dando la espalda a Dios. Dios extendiendo su gracia, su misericordia, en todo momento, llamando al Señor su atención, llamando al hombre para que le hiciera caso, para que pusiera atención a lo que Él quería transmitir, para que se volvieran nuevamente al propósito original para el cual el Señor les había creado. Pero el hombre desentendido, el hombre desafortunadamente buscando sus propios propósitos, el hombre corriendo, dice aquí la Escritura, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. 2200 antes de Cristo. 2020 después de Cristo. Aún, mis amados, hoy la tierra está llena de violencia. Hoy en día la humanidad, cada vez la humanidad, perdón la redundancia, cada vez la humanidad, mis amados hermanos, sigue entronándose y sigue ahondándose más y más y más en su maldad. A veces, quizá humanamente podemos de pronto hacernos preguntas, ¿no? Humanamente, con nuestra humana sabiduría, diciendo, pero ¿por qué este mundo anda tan mal? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite que haya muertes allí, que haya muertes allá? Pero, mis amados, seamos sensatos, honestos, justos con Dios. Eso no fue lo que Dios quiso. Lo que Dios quiso era que el hombre, por donde fuera, se extendiera por toda la tierra y llevara gloria a su nombre. El hombre se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda abierta y rebeldemente al Señor. Le hemos puesto desafortunadamente el mundo, nuestra mano en la cara de Dios, y le hemos dicho, no te necesitamos. Y queremos sacarlo de todo contexto, como lo hizo o lo hicieron estas generaciones en ese tiempo. No es Dios, mis amados, no es Dios quien ha sido infiel. Hemos sido nosotros, la humanidad, el mundo. Los seres humanos no nos hemos sujetado al propósito para el cual el Señor nos creó. Pero aún el Señor nos sigue llamando su atención. Dice ahí el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este término de arrepentirse, ¿no? No es que Dios se llevó la mano a la cabeza y dijo, ¡ay! La embarré, me equivoqué, no lo hice bien. No, mis amados, ese no es el sentido, no es el propósito. Sabemos a través de la Escritura y gran cantidad de versículos paralelos y referencias cruzadas que podemos utilizar. Vemos que Dios es fiel. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, es inmutable. Él nunca se equivoca, porque si se equivocara dejaría de ser Dios. Él es perfecto. Ese término habla de dolerle en su corazón, en lo profundo de su corazón. Claro, aquí está este término utilizando
lo está utilizando el escritor como un antropoformismo, ¿no? Características humanas a Dios, pero no es en sí la referencia exacta de lo que el escritor quería decir. Simplemente, sí, como lo especifica y hace énfasis un poco más adelante, que le dolió a Dios en su corazón. Dios sintió tristeza por el hombre y la dureza del corazón del hombre de querer apartarse, aislarse y sacarlo a él de todo contexto. Bueno, creo que podemos reflexionar un momentico, ¿no? Detenernos y considerar, ¿no? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo está hoy, 2020, después de que vino nuestro Salvador, después de que fue revelado Jesucristo al mundo, después de haberse cumplido esa promesa de Génesis 3:15? ¿Cómo está hoy el corazón de Dios? ¿Cómo está el corazón de Dios? Porque sabemos cómo está el corazón del hombre, sí, lo sabemos. Está corrompido, está dañado, está buscando y desaforado por crear violencia sobre la tierra. Sabemos perfectamente cómo está el corazón del hombre. Pero ¿cómo está el corazón de Dios en este momento? ¿Cómo cree usted que está el corazón del hombre? El corazón de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo cree? Yo creo que muy similar, muy similar. Le duele al Señor ver su creación, apartado de Él, buscando sus propios propósitos y no el propósito para lo cual fuimos creados. Ya lo vimos, ¿no? En Isaías 43:7. Ya el Señor nos lo mostró. Era para su gloria. Era para su exaltación, para que su grandeza, su nombre fuera engrandecido y exaltado por sobre toda la tierra. Donde fuera el hombre debía llevar gloria a su nombre. En toda la extensión de este globo terráqueo, el Señor quería gloria para Él. ¿De parte de quién? De nosotros los hombres. Dice, y sigue ahí en el versículo 7, 6, 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya se le dijo Dios, bueno, ya es tiempo prudente para llamar a cuenta al hombre. El hombre no se va a volver a mí. El hombre no va a querer cumplir el propósito para el cual le he llamado. Entonces voy a destruir todo lo que he creado. ¿Justo juicio? Sí, justo juicio. ¿Lo merecía la humanidad en ese tiempo? Sí, lo merecía. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo el propósito para el cual el Señor les había creado. Justo juicio, mis amados, justo juicio. Lo que Dios está haciendo en nuestros días. Justo juicio. Perfecto. Obrando Dios con su perfecta justicia. Lo que está haciendo en nuestros días. No somos ajenos, ¿no? Y por eso estamos en esta condición. Sin podernos ver personalmente y cara a cara nuestros rostros. Vemos el mundo hoy convulsionado. Vemos el mundo hoy agitado. Vemos el mundo hoy con mucha incertidumbre. Y aún, mirando esto que se nos está presentando, el mundo no quiere volverse a Dios. No quiere dar gloria a su nombre. El hombre quiere seguir desarrollando y formando más gloria para Él. Justo juicio.
justo juicio de parte de Dios. Creo que es una forma, mis amados, de hoy, nuestros días, de llamar Dios nuestra atención. De llamar Dios nuestra atención. Aquí Dios dijo, voy a acabar con todo lo que he creado porque no cumplen mi propósito. Pero también surge en el versículo 8, Génesis 6, 8, dice la Biblia, pero. Ese pero, aquí en el uso que le está dando la Escritura, pero, tantos peros hay. Yo le animo, si quiere de pronto haga el ejercicio, miren una concordancia y mire ese término, esa conjunción, pero, muchas veces aparece en la Escritura. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mis amados hermanos, esperanza, ¿no? Dios iba a raer la tierra, pero está en este punto de la Escritura. Qué lindo que aparezca esta conjunción adversativa, ¿no? Pero liga, ¿no? Liga lo que se viene diciendo con lo que va a decir ahora. Claro, como lo digo en una forma adversativa, opuesta. La maldad se propagaba, pero hubo un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que quería obedecer a Dios. Un hombre que quería acercarse a Dios como Dios lo había dicho. Ese hombre, Noé. Hoy estamos, ¿saben, mis amados hermanos? Hoy estamos aquí. Y estamos hablando y reflexionando sobre la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese varón que Dios vio con estas características. Gracias a Dios por ese hombre que pudo sostenerse en medio de esa generación y pudo vivir en una forma opuesta a lo que se estaba viviendo en esos momentos. Qué esperanza tan grande, mis amados hermanos, qué bendición tan enorme de que hubiera aparecido y bajo la gracia de Dios hubiera aparecido ese varón que afectó, sí, claro, por eso decía ahora, por eso es que usted y yo podemos estar aquí, porque a través de ese varón Dios usó para que las generaciones se siguieran multiplicando y para que hoy usted y yo estuviéramos nosotros en esta tierra. Dice ahí la Escritura, mis amados hermanos, que halló gracia ante los ojos de Dios. Gracias, como ya perfectamente lo sabemos, regalo no merecido, ¿cierto? Es un regalo. Noé halló gracia delante de Dios. Dios vio a Noé. Dios sabía que Noé no era una persona perfecta. Dios vio que Noé no era sin pecado, pero conoció Dios el corazón de Noé. Y sabía que en su corazón era justo. ¿Por qué justo, mis amados hermanos? Justo porque procuraba sujetarse a las normas de Dios. Procuraba sujetarse a las normas de Dios. Eso es vivir en justicia, no nuestra justicia. Porque los que querían vivir conforme a la justicia propia andaban en maldad y consumidos
en su maldad. Pero Noé fue un hombre que a pesar de su pecado, de su condición, quería vivir bajo las normas que Dios había establecido. Varón justo. Dice que era perfecto, ¿no? Diferente. Perfecto, no era que era sin pecado, como ya lo he venido diciendo. No, Noé pecaba. Seguramente usted sabe la historia y usted dice, claro, por supuesto. Y qué pecado, ¿no? El de Noé. Pero hasta este punto, mi hermano, era una persona perfecta. Era diferente a la corriente de ese siglo. Era diferente a lo que vivía ese mundo. Porque quería vivir conforme las normas que Dios había establecido. Dice, y caminó como con Dios. Versículo 9, última parte, con Dios caminó Noé. No solamente Noé tenía el deseo y estaba interesado en vivir conforme Dios decía, sino que caminó con Dios. O sea que obró conforme el Señor indicaba y se disponía para caminar con Dios. Se disponía para caminar con Dios. Lo mismo que sucedió con Enoc. Caminó con Dios y fue traspuesto, no vio muerte. Pues Noé sí murió, pero fue un hombre con esta característica, que caminó con Dios. Bueno, mis amados, esto es lo que nos ha dicho la palabra de Dios, esto es lo que hemos reflexionado y espero que lo estemos haciendo con estos buenos tiempos que el Señor nos está dando. Seguro que vamos a tener estos buenos tiempos. Pero ¿por qué no aplicamos esto a nosotros, la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no lo hacemos? Mis amados hermanos, la Iglesia de Cristo, usted y yo, en Cristo Jesús, hemos sido llamados en Él para cumplir un propósito específico. Mis amados, la Iglesia no está llamada solamente para levantar generaciones y tener familias uniditas, familias que sean dignas, familias justas, y que de esas familias sigan saliendo generaciones tras generaciones con la misma forma y el mismo estilo de vida. No, mis amados hermanos, ese no es el propósito fundamental y esencial. Es importante, sí, la familia, pero no es el propósito, mis amados. No es el propósito. Usted seguramente lo va a experimentar y lo vamos a experimentar después de estos tiempos. Por ahora, mis amados hermanos, son 19 días que ha decretado el gobierno para estar juntos en casita, la familia. Y seguro, y espero que me equivoque, pero muy seguramente vamos a terminar nuestros días diciendo, no es el propósito único y absoluto para el cual Dios me ha llamado. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado con otro propósito. Es hermoso una vez más y espero que no esté siendo malentendido con mis comentarios que estoy haciendo en este momento. Ojalá que no se vaya a caer la señal. Ojalá que de pronto no le vaya a entrar una llamada o que alguien llegue a la casa en este momento. Pero préstenme atención. La familia es importante, pero no es el todo. No es el todo. Ese no es el propósito para que como iglesia Dios nos haya llamado. De levantar familias y generaciones justas. No es solamente eso. No es solamente. No es solamente, mis amados hermanos, buscar reconocimiento en esta tierra, grandeza para nosotros como iglesia, bienestar. Y abriendo un paréntesis, ¿no? En estos momentos de esta primera situación, ¿no? Que se nos había presentado con nuestra alcaldesa, 4 días
chévere en casita, 4 días, tenemos alimento, gracias a Dios, hemos comprado peltrechos, 4 días, no hay problema. Cuando sale la noticia del presidente, 19 días. Ya nos inquieta, ¿verdad? Ya nos inquieta. ¿Por qué? Porque se nos puede acabar el recurso, se nos puede acabar el dinero. ¿Qué tal si de pronto este virus llega a nosotros? ¿Qué sería de nosotros? El propósito, mis amados hermanos, no es tanto nuestro bienestar y usar a Jesús para que vivamos en una forma cómoda, tranquila, una forma relajada en la tierra. No es el propósito, mis amados, eso no es el propósito. El Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El propósito, mis amados hermanos, es que usted y yo, como iglesia, llevemos gloria al nombre de Jesús. Hay un pero, ¿cierto? Aquí en Génesis hay un pero. Espero que, mis amados hermanos, ese pero se aplique a nosotros como iglesia. Que el Señor pueda ver en nosotros hombres, mujeres dignas de ser llamados hijos de Dios. Que podamos obrar de una manera coherente, que donde vayamos llevemos gloria a su nombre. Que donde el Señor nos permita ir o con quien nos permita hablar, podamos llevar esperanza a esas personas. Creo que para eso hemos sido puestos. El Señor lo dijo claramente y lo veremos si es la buena oportunidad y la bendición del Señor que nos permita de hoy en 8 días ya ver un poquito más específicamente, de lo que es la función de nosotros como iglesia. Pero por ahora, espero que este pero que Dios vio, pero no halló gracia ante los ojos de Dios, espero que se aplique a nosotros como iglesia. Es nuestro deber, mis amados hermanos, no andar conforme la corriente de este mundo, no andar conforme el mundo anda hoy día, que usted y yo lo hemos visto nítido en estos tiempos. Desesperanza, caos, convulsionado el mundo, las potencias conmovidas, pero como iglesia, ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos obrando? Creo que debemos obrar de una manera digna del Señor. Con nuestras palabras, mis amados hermanos, con nuestras palabras, que haya palabras dignas del Señor. Que en nuestras obras hayan obras dignas de Cristo. Nuestros pensamientos dignos de la iglesia de Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos guarde, mis amados hermanos, que podamos levantar esa bandera de Cristo en estos momentos y aún en medio de estos tiempos de turbulencia y quizá pueda avecinarse más oscuridad, podamos estar ceñidos a Cristo, podamos estar ceñidos a Él, podamos estar fervientes en Él y dispuestos para cumplir su propósito con cada uno de nosotros como iglesia de Jesús que somos. Hay que llevar esperanza. Ya algo extra, mis amados hermanos, yo les animo en el Señor. Cuidado con tanta información que recibimos en estos días. Si cedemos a la corriente del mundo, vamos a terminar como el mundo está pensando hoy, sin el temor de Dios. Pero ¿por qué no? Más bien venimos a la Escritura, le creemos a Dios y que Dios nos vea como vio a Noé. Justos, dice aquí, justos, perfectos, caminando opuestos al mundo, como lo dice aquí la palabra de Dios. Para un justo, perfecto, y que caminó con Dios. Así que Dios nos vea, a usted y a mí, como iglesia de Cristo. Y solamente es nuestro clamor de que no vayamos a llevar
vergüenza a Dios por nuestro hogar no digno de Él. Dios bendiga, iglesia, mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, tenemos un tiempito de descanso para que tomen el tinto en la casa. No se vaya a poner a desayunar porque ahorita viene la enseñanza del hermano Miguel, entonces no se la vaya a perder y vamos a tener tiempo de descanso y ya continuamos en este tiempo y en este momento en la palabra de Dios. Muchas gracias, bendiciones y sigamos orando por favor los unos con los otros, por los otros. Fortalezcámonos, mis amados hermanos, en el Todopoderoso y cumplamos su buen propósito de llevar gloria a su nombre por toda la tierra. Permítanme terminar en oración. Bendito Rey y Señor nuestro, muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos por este medio. Y solamente nuestro clamor una vez más, que como iglesia, Señor amado, podamos llevar gloria a tu nombre. Permítenos, Señor, reposar en ti, creerte, Padre, y caminar contigo en estos momentos. Susténtanos, Señor. Guárdanos, Señor. Y bendice y fortalece tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por tu propósito para con nosotros. Y a ti por siempre, Señor, la gloria y el agradecimiento. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, amados. Nos vemos, espero, podamos vernos pronto, cara a cara. Como dicen los chicos, to face. Bendiciones, amados. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra y que podamos cada uno de nosotros estar siendo obedientes a ella. Lo que tienen en sus pantallas y lo que ahora tendremos es el tiempo de los anuncios. En las pantallas están nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y un WhatsApp. Esperamos que ya seamos amigos. Allí en el Facebook aparecemos como Iglesia Bautista de Tunal. En YouTube también aparecemos como Iglesia Bautista de Tunal. Si aún no eres amigo de nosotros en el Facebook, por favor déjanos tu solicitud de amistad y lo más pronto te lo confirmaremos. También en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro WhatsApp es el 313-211-9874. Repito, 313-211-9874. Lo que necesites allí, con mucho gusto estamos para atenderte. Y bien, mis hermanos, veníamos hablando en nuestra iglesia acerca de esta pregunta tan importante: ¿por qué dar? Dijimos en primer lugar que debíamos dar, dijimos porque Él es el dueño. Salmos 24:1 dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También dijimos porque Él es dador. Él fue el primero en dar. Él fue el primero en darnos a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dijimos porque Él es digno. En Apocalipsis 5 y versículo 9 lo podemos ver. Él es digno. También dijimos porque Él es diseñador. Él es el diseñador de su iglesia. Él dice que sobre la roca que es Cristo, Él edificará su iglesia. Es su iglesia. Él es el diseñador de su iglesia. Pero Él ha dejado una tarea. Y dijimos porque Él es delegador. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos una tarea. La iglesia en todo tiempo tiene esta tarea, delegada por nuestro Señor Jesucristo. También dijimos que porque Él nos ha dado un don. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 15 dice que el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable, terminando de hablar de la ofrenda. Él nos ha dado un don. Pero también hoy añadiremos una nueva palabra, porque nosotros somos distraídos.
Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, mis hermanos, tal y como el pueblo de Israel, nosotros también somos distraídos. Y apreciamos estos tiempos, porque en estos tiempos debemos recordar quién es el que ha dado todo por nosotros, quién es el que nos da todo. Y es un buen ejercicio el dar porque somos distraídos. Pensando en el tiempo de la ofrenda. Para ofrendar, la Iglesia pone a tu disposición la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, también sus sucursales, y la red de sucursales del Grupo Aval. También podrás ofrendar en los almacenes Éxito o en los puntos Vía Baloto. ¿Cómo lo harás? Bien, la Iglesia Bautista de Tunal tiene una cuenta de ahorros en el Banco de Occidente, y la cuenta de ahorros es la número 210-825-493. Repito, cuenta de ahorros Banco de Occidente a nombre de la Iglesia Bautista de Tunal, 210-825-493. Mis amados hermanos, más que en otro tiempo, los gastos no paran. Y damos gracias al Señor. Él es el dador de toda buena dádiva. Y como una y otra vez lo decimos, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí una vez más repetimos el WhatsApp por si tú tienes alguna duda en cuanto al dar. Es el 313-211-9874. 313-211-9874. Bien, mis hermanos, y ahora les dejamos con nuestro hermano Miguel Brigar. Él va a continuar compartiéndonos la carta a los Hebreos, y será en el capítulo 2, los versículos 14 al 17. Con ustedes, el hermano Miguel Brigar. El Señor les continúe bendiciendo. Bien, buenos días, queridos hermanos. Estamos hoy desde un formato muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy vamos a tener un servicio virtual. Esperamos que nos estén acompañando allí en sus casas, que nos estén acompañando en familia. Esperamos que puedan ver este servicio y podamos así tener comunión todos juntos. Una comunión un poco diferente, una comunión que podríamos llegar a pensar que no es comunión, decir, bueno, pero qué comunión si están unos en una casa y otros en otra, pero ¿sabe qué es lo que hace que realmente tengamos comunión? Que tenemos esa comunión en el Espíritu Santo, nos dice la Biblia. Nosotros, la Iglesia, tenemos comunión entre nosotros, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que independientemente de que hoy nos reunamos en un lugar o no nos reunamos en un lugar, sí podemos tener comunión, y podemos tener comunión como la queremos tener en esta mañana, por medio de su palabra. Queremos tener esa comunión por medio de la palabra de Dios, porque ella también es la que nos une a nosotros como iglesia y es la que nos une en esa comunión. Esa comunión la cual hoy estamos disfrutando. Esa comunión que quizá usted hoy en su casa está teniendo con su familia. Esa comunión que quizá muchos hace mucho tiempo no podían tener en sus hogares. Esa comunión entre hermanos, entre familia, y aunque no podamos estar viéndonos las caras todos unidos, juntos, sí tenemos esa comunión. Sí estamos disfrutando de una comunión por medio del Espíritu Santo. Sí estamos disfrutando de esa comunión por medio de la palabra de Dios, que es lo que queremos tener el día de hoy. Y es una situación diferente, es una situación bastante curiosa, podríamos decir. ¿Quién se iba a imaginar que en un momento no nos íbamos a poder reunir así? ¿Quién se iba a imaginar que en algún momento la iglesia, casi en muchos lugares del mundo, iba a tener que estar guardada? Iba a tener que estar transmitiendo sus servicios por internet.
Y no solo en Colombia, mis hermanos, sino que en muchos lugares y en muchos países esto es lo que está pasando. Se están transmitiendo hoy muchos servicios y hoy aún así la palabra de Dios se está predicando. Y eso es lo que queremos hoy. Queremos que se predique su palabra. Queremos que la palabra de Dios siga llegando a nuestros corazones y siga llegando a nuestras vidas porque es la que nos va a alimentar. Sí o sí, es la palabra la que nos sostiene. Es el Señor, es nuestro Dios, pero es por medio de su palabra que nos anima y nos sostiene. Y hoy también queremos que esto suceda. Curiosamente, hace 8 días nos veíamos las caras y hablábamos de que no sabíamos qué podía pasar la siguiente semana. Bueno, aquí está, una semana bastante movida, una semana bastante llena de decisiones, de cosas distintas, días de estar en casa para nosotros los bogotanos, pero también una semana llena de enseñanzas creo que ha sido para todos. Y creo que estos días que hemos estado quizá en reposo la mayoría de nuestras casas, hemos tenido también la oportunidad de poder tener unos tiempos distintos. Y espero que haya sido así y que podamos haber compartido tiempos y que los sigamos compartiendo porque seguramente esto se va a seguir repitiendo. Mis hermanos, de esta manera vamos a empezar con nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a tener nuestro tiempo de la palabra de Dios, quizá de una manera un poco más informal, pero confiamos en el Señor que actúa de la misma manera y con su mismo poder como Él siempre lo hace. Así que allá en sus casas y yo acá vamos a pedirle al Señor en oración que sea Él obrando por medio de su palabra. Padre eterno y Dios soberano, queremos orar y pedirte a ti, Señor, para que por favor seas tú quien nos dirija en este tiempo. Sé tú, Señor, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, trayendo la enseñanza de tu palabra práctica, Señor, para nosotros. Y ayudándonos en medio de estos momentos, quizá oscuros, quizá confusos, pero ayudándonos, Señor, por tu Santo Espíritu, porque es lo que necesitamos. Oramos para que por favor uses tu palabra y te ruego, Señor, con toda humildad que me uses para que tu palabra llegue a nuestras vidas y sea animando tu iglesia, porque somos todos parte de tu iglesia. Oramos en Cristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, entonces espero que estemos todos allí juntos, atentos, y que usted no esté acostado, o allá el hermano que está acabando de desayunar, bueno, no sabemos, cada uno es de la comodidad de su casa, pero lo que queremos en este momento es que nos sentemos a abrir la palabra de Dios, y que aunque no estemos en el lugar que nosotros normalmente llamamos iglesia, que es el edificio en el que nos reunamos, si nos sentemos como iglesia, y abramos la palabra del Señor con respeto y con reverencia y tengamos entonces este tiempo de estudio. Bien, querida iglesia, venimos hablando hace varios meses y lo seguiremos hablando, si el Señor así lo permite, acerca del libro de Hebreos. Esta carta que es para animar a una iglesia, esta carta que está hecha para animar a una iglesia que pasaba por problemas, que pasaba por situaciones, que estaba enfrentando persecución, aunque esa persecución aún no era tan grande como quizá después iba a ponerse. Pero esta iglesia fue animada por Dios mismo a través de esta carta, y en esta carta ya sabemos, lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, el Señor está animando a su iglesia, mostrando la grandeza de Cristo, mostrando quién es Cristo, mostrando cómo Él, por medio de su grandeza y nosotros entendiendo y conociendo mejor hacia nuestro Señor, podemos llegar a tener una vida de impacto y de ánimo en medio de las dificultades. Hoy, quizá muchos en dificultades, quizá unos más que otros, hoy también debemos animarnos entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo, conociendo quién es Él, lo grande que Él ha hecho y el poder que Él actúa en nuestra vida. De esa manera, continuamos entonces Hebreos capítulo 2, abrimos nuestras Biblias y ubiquémonos entonces en el versículo 14. Hemos venido hablando y terminamos hablando la semana pasada de lo que Cristo hizo. Vinimos hablando y mostrando cómo el Señor Jesucristo actuó de una manera soberana, cómo el Señor Jesucristo actuó y mostró esa pertenencia hacia sus hijos, pero vemos también entonces que Él venció la muerte y de eso estuvimos hablando lo último la semana pasada. Pero vamos a leer una vez más y vamos entonces a entrar de nuevo en estos versículos que tienen tanta riqueza y tanta enseñanza para nosotros. Versículo 14 de capítulo 2 de Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual,
Debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, mis hermanos, de estos versículos estuvimos viendo la semana pasada y estuvimos hablando algo y estuvimos sacando alguna aplicación práctica justamente este tema que nos estaba pasando. Hablamos de que no deberíamos tener temor en cuanto a lo que pueda venir en cuanto a la muerte, porque el Señor nos dice acá que Él participó de lo mismo para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Pero quiero que veamos hoy y tengamos presente y podamos apersonarnos de 3 principios claros que nos deja ver por medio de todo lo que el Señor hace acá con su grandeza. 3 principios del Señor Jesucristo y 3 principios que podemos aplicarlos a su vida y a la mía. En primer lugar, entonces, nos dice en el versículo 14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Está hablando entonces de la humanidad, de cómo usted y yo participamos de un cuerpo humano, de una sangre humana, de una vida humana en la cual nos movemos, y nos está diciendo entonces que de la misma manera, de esa misma forma que nosotros participamos de este cuerpo, Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo para por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesucristo se hizo como usted, el Señor Jesucristo se hizo como yo. Él se hizo humano y fue por una razón. El Señor vino para traernos esa salvación, pero antes de esa salvación entonces dice que Él participó de lo mismo, que Él se hizo como uno de nosotros, que Él tomó forma humana. El Señor se identificó con la humanidad. Y ese es el primer principio. El Señor se identifica con nosotros. El Señor se identificó con hombres pecadores como usted y como yo. Él se identificó con su creación. Él tomó forma de su creación, forma humana, y Él se identificó totalmente con nosotros para así poder llevar a cabo la tarea que tenía. Era necesario que Él se identificara. ¿Y sabe qué? Esto me hace acordar del Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Usted recuerda que estaba Juan el Bautista allí bautizando en el Jordán. Y usted recuerda que Él bautizaba a hombres pecadores para arrepentimiento. Eso nos dice la Biblia, que Él bautizaba para arrepentimiento, arrepentimiento de pecados. Y eso era lo que simbolizaba ese bautizo de Juan. Pero usted también recuerda que el Señor Jesucristo llegó allí y que se acercó y vino a Juan. ¿Y qué le dijo Juan? No, yo merezco ser bautizado por ti, no tú por mí. Yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo, ¿qué contestó? Deja, porque así conviene. Es necesario que se haga de esa manera. ¿Acaso el Señor Jesucristo necesitaba arrepentirse de algún pecado o tomar ese arrepentimiento o ese bautismo que era figura de un arrepentimiento? Claro que no tenía ningún pecado. Claro que Él no estaba arrepentido porque no cometía pecado. Pero en ese momento Él muestra ese bautismo como una señal de ¿qué? De identificación. Él se identifica con el ser humano y se identifica con el ser humano pecador. Es el Señor Jesucristo quien se identificó con usted y con mí. ¿Usted ha pensado en eso, mi querido hermano? ¿Usted ha pensado que el Dios del universo, el Dios soberano, el Hijo de Dios, se identificó con usted? Se identificó con usted y por eso vino a esta tierra y se identificó con usted para poder morir en esa cruz. Él se identificó con nosotros. Y tenemos que preguntarnos y entender varias cosas respecto a esto. ¿Sabe que es mucho más fácil entender la circunstancia de alguien cuando nos identificamos con ese alguien? Quizá estos días de tantos movimientos, de tantas decisiones y de tanta controversia por las redes sociales y con todo esto que está pasando, es muy fácil ponernos a criticar a otros. Es muy fácil criticar a algunos que toman decisiones. Es muy fácil criticar a los que se cuidan o a criticar a los que no se cuidan. Es muy fácil criticar a cualquier persona. Es muy fácil ver lo malo que hacen otros, o es muy fácil ver los errores de otros. Pero ¿sabe cuándo podemos entender de una manera más sabia todo esto? Cuando nos identificamos, cuando nos ponemos en el lugar de otros. ¿Ha escuchado usted alguna vez, póngase en mis zapatos, póngase en mi lugar? De verdad que esa frase sí que ayuda cuando se dice con sabiduría y cuando de la otra parte también se recibe con sabiduría. Porque el ponernos en los zapatos de otros es identificarnos con esa otra persona. Es identificarnos con la problemática que otro está pasando. Cuando nosotros no nos identificamos con la problemática de alguien más, tendemos a ser duros, tendemos a ser severos. Y esto puede pasar en el mismo núcleo de nuestros hogares, mis hermanos. A veces como padres
Parece que no entendiéramos a nuestros hijos. Y sabe que a veces necesitamos identificarnos con ellos. Necesitamos entenderlos un poco más en su ámbito, en su manera de vivir, para poder entender lo que está pasando. Pero esto pasa aún en las relaciones de pareja y pasa en cualquier relación. Si nosotros no nos ponemos en el lugar de la otra persona, si no nos identificamos, no vamos a poder ayudar, porque no vamos a entender a la persona, porque nos ponemos al otro extremo. Decía, con todo lo que está pasando, necesitamos ponernos en el lugar de los gobernantes. ¿Sabe que es fácil estar criticando las medidas que se toman? ¿Pero por qué no tomaron esta? ¿Pero por qué sí tomaron la otra? ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Sabe qué? Póngase en lugar de esas personas. Identifiquémonos un poquito con eso. Y si nos identificáramos un poco con eso, diríamos, creo que no es nada fácil estar en una posición en la cual se deben tomar decisiones tan importantes y cruciales en este momento, donde se pueden salvar vidas o se pueden perder vidas. Y quizás si pensamos de esa manera, nos identificamos más con otros. ¿Se está identificando usted con las personas que están padeciendo en estos días? ¿Sabe que en vez de estar quizá angustiados o quejándonos o quizá pensando en otras cosas, deberíamos identificarnos con los que están pasando por este dolor, con las personas que están sufriendo en medio de esta circunstancia? ¿Sabe que hay personas que han muerto y sus familiares ni siquiera pueden darles un sepelio adecuado? Y esto debe ser algo muy duro, mis hermanos. ¿Nos hemos identificado con el dolor de ellos? ¿Nos hemos identificado con las personas que no tienen un techo? Que estos días que mandan a estar en cuarentena y que nadie salga de sus casas, pero ellos no tienen una casa. Que estos días donde muchos estaban abarrotándose de mercados y tener mercado, pensamos que hay muchos que no tienen lo suficiente para poder tener un mercado. Hermanos, necesitamos identificarnos con otras personas porque esto genera amor. Necesitamos identificarnos con otros porque esto genera que podamos ayudar. Pero esto es a manera de ejemplo, porque lo que nos dice el texto es que el Señor Jesucristo se identificó con nosotros. Él se hizo hombre, Él participó de carne y sangre por cuanto nosotros participamos de eso. Es la manera en que Él se identifica y nos muestra esa identidad con nosotros. Y gracias a Dios que Él se ha identificado con nosotros, que Él nos entiende, que Él nos comprende, que Él se puso en nuestro lugar para así podernos traer esa salvación que tanto necesitábamos. Pero en segundo lugar, respecto a este punto también tengo que hablar algo, mi hermano. Hablamos de identificarnos con otros, pero también es necesario que nos preguntemos algo. ¿Nos identificamos con Él? Él se identificó con nosotros, se hizo hombre, tomó figura humana y cuerpo humano y vino a vencer la muerte. Pero la pregunta que también tenemos que realizarnos es, ¿y nosotros nos identificamos con Él? ¿Tenemos esa identidad con Dios por medio de Jesucristo? Pues mi hermano, si hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos y debemos tenerla. Debemos tener esa identidad con Él, debemos tener esa relación con Él, debemos tener esa relación idéntica en igualdad con Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Lamentablemente podemos perder esa identidad, ¿sabe? Y hablábamos esto en algún momento también. Qué fácil es perder esa identidad con Dios. Qué fácil es perder esa identidad cristiana. Qué fácil es perder esa identificación con nuestro Señor. Y es algo que no debemos hacer, debemos identificarnos con Él. Él se identificó con nosotros. ¿Y cómo nos identificamos nosotros con Él? Pues hermanos, en comunión íntima con Él. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando tenemos relación con Dios, cuando nos acercamos a Él por medio de su palabra, tenemos esa identidad con Él. Esa identidad quiere decir que nos estamos identificando con Él, que estamos también poniéndonos en su lugar, aunque no hablo de que nosotros nos pongamos en el lugar de Dios, pero que entendamos lo que Él quiere. Y Él quiere hacer en nosotros, formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en primer lugar y primer principio que vemos del Señor Jesucristo es identidad. Él tomó y tuvo identidad con nosotros y de esa manera vino para cumplir la obra del Padre. Pero continuamos leyendo, versículo 15 de donde estamos, Hebreos capítulo 2, y dice que entonces esto lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás tenía el imperio de la muerte, de esto hablamos y lo hemos aclarado varias veces en las otras anteriores semanas. Satanás adquirió ese imperio y ese dominio por medio del engaño que le llevó a Adán y Eva. Quitó el dominio y la autoridad que Dios les había entregado a ellos y desde ese momento él puso un imperio, el imperio de Satanás, uno de los imperios más grandes, poderosos, malos y terribles que han habido. No uno, el principal.
Dice allí que él tenía un gran imperio, el imperio de la muerte, el imperio por medio del cual se viene y se produce la muerte a todo aquel hombre. Creo que esto lo hablaron en algún momento y es muy conocido en estos días respecto a esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad, coronavirus, que está afectando y el temor que todos tenemos de alguna manera de contraerla. Pero ¿sabe cuál era o cuál es la enfermedad más grave que hay en la humanidad? El pecado. El pecado es la enfermedad más grande porque la consecuencia del pecado es totalmente la muerte. Dicen del coronavirus que solo mueren entre el 4 y el 5% por mucho de las personas que contraen esta enfermedad. Y eso nos dejan ver los datos, las estadísticas, los mapas virtuales que están mostrando. Solo un 4 o 5% terminan muertos por esta enfermedad. Pero ¿sabe cuántos mueren bíblicamente por causa del pecado? El 100%. ¿Y sabe cuántos se contagiaron? El 100%. Y ese es el imperio que la muerte tenía. Tenía un imperio de miedo, tenía un imperio de terror, tenía un imperio de muerte, tenía un imperio de maldad. Y todo aquel hombre que nace y se mantiene en pecado terminaba en la muerte. Ese es el imperio de Satanás. Pero dice que Cristo, por esa identificación que tuvo con usted y conmigo, vino, se hizo hombre y por medio de su propia muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Cristo murió, y Cristo murió para quitar ese imperio de Satanás. ¿Sabe qué? Cristo murió, pero la muerte no le pudo retener, porque la muerte no pudo retener al Hijo de Dios, la muerte no pudo retener a un hombre perfecto, sin pecado, que murió sin pecado, y que aunque padeció por nuestros pecados, se presentó perfecto en esa muerte. Y Él arrebató las llaves a Satanás de la muerte y quitó ese imperio, lo destruyó, lo acabó el imperio de Satanás. Ahora, usted se preguntará, bueno, y si Él acabó el imperio de la muerte, entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo cambió totalmente esto. Él cambió totalmente el imperio y destruyó por medio de la muerte a Satanás, que tenía ese imperio de la muerte. Pero es una realidad y tenemos que tenerlo claro porque la Biblia también nos lo enseña así. El reino de Satanás sigue en vigencia, está agonizante, pero sigue en vigencia. Pero desde ese momento tenemos un reino nuevo, un reino que no estaba, y es el reino de Dios. El reino en el cual usted y yo pertenecemos. El reino en el cual usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos ahora en el reino. Por eso nos dice la Biblia que buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante, ser parte del reino de Dios, ser parte de los hijos de Dios, porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, entonces pasamos al reino de Dios y nos libramos del reino de Satanás, que es justamente lo que nos dice el versículo 15, leámoslo allí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar. Segundo principio, liberación. El Señor Jesucristo entonces se identifica, toma esa identidad con nosotros, pero en segundo lugar el Señor nos libera. Él ha venido a liberarnos, a librarnos de a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Queridos hermanos, nosotros éramos esclavos. Y éramos esclavos de Satanás, y éramos esclavos del pecado, y éramos esclavos de toda la maldad. Quizá usted dice, no, yo era libre. Y quizá una persona sin Cristo dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Pero déjeme decirle algo, no, usted no hace lo que quiere, usted hace lo que el diablo quiere que haga. No, usted no hace lo que a usted le parece, usted hace lo que el pecado lo lleva a hacer. Porque eso no es una verdadera libertad. Dice la Biblia que eso es esclavitud, esclavitud del pecado, esclavitud de Satanás, y la esclavitud más dolorosa, esclavitud a la muerte, porque dice que por esa muerte no podíamos librarnos de Satanás ni del pecado. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él vino y nos libró de esa muerte. Dice entonces que Él vino para librar de la muerte. Nos libera, nos deja en libertad. Quiero que piensen algunas cosas y historias que escuchamos muy a menudo. Hemos escuchado tantas historias de hombres secuestrados, de personas que han tenido secuestradas. Lamentablemente aquí en nuestro país hemos escuchado bastante de estas historias. Pero también, aparte de los secuestrados que escuchamos en nuestro país, hemos escuchado de prisioneros de guerra. ¿Sabe que cuando existieron las guerras anteriores, guerras mundiales y guerras también entre naciones, han tomado prisioneros de guerra? Y han sido hombres que han durado muchos años en circunstancias muy difíciles por ser esos prisioneros de guerra. Imagínese un prisionero de guerra que lleva muchos años en una situación dolorosa, en una situación difícil, pero que de un momento
es liberado. ¿Cuál es esa sensación de esa persona? ¿Cuál es la sensación de alguien que está secuestrado de quedar libre? Aún, ¿cuál es la sensación de una persona que está presa y poder quedar libre? ¿Sabe que es una sensación maravillosa? Es una sensación de volver a vivir, porque esa persona había perdido su libertad, estaba enclaustrada, no podía tener la verdadera libertad. Pero peor aún, imaginémonos a alguien que en cautiverio tiene un hijo. Creo que una situación similar pasó acá en nuestro entorno hace muchos años. Esa persona en secuestro tiene un hijo y ese hijo nace sin libertad y lo único que conoce es las rejas, los barrotes y ese momento de estar secuestrado. Pero ese hijo, que nunca ha conocido la libertad, un día es liberado. ¿Sabe qué siente? Siente que por primera vez en su vida está empezando a vivir. Eso hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él vino para librarnos a todos nosotros, a todos los que por el temor a la muerte éramos esclavos del pecado, de la maldad, de Satanás. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos liberó a usted y a mí. Somos libres de toda paga de pecado, podríamos decirlo. Somos libres de toda condenación sobre el pecado, pero también somos libres de toda influencia y mandato del pecado en nuestra vida. Debemos vivir de tal manera. ¿Sabe cuál es el error que cometemos en esto? Que usted y yo a veces no vivimos como libres. A veces no nos sentimos libres. A veces no andamos con la libertad que el Señor nos ha dado. A veces no estamos viviendo ni disfrutando esa libertad que Él ya nos trajo porque venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y lamentablemente alguien que ha sido liberado, que ha sido rescatado, de repente está tan acostumbrado a vivir en esa situación que puede volver a ello. Y pone el ejemplo de aquel niño que nació en cautiverio. Imagínese que este niño todo lo que conoció fue estar en cautiverio. Cuando es puesto en libertad ve que es una vida maravillosa, ve que es algo distinto, pero en fracciones de su vida de repente recuerda cómo era antes. Y de repente vuelve a las costumbres de lo que hacía antes, aunque ya vive en libertad. ¿Y sabe que eso nos puede pasar a usted y a mí? ¿Sabe que a veces nos olvidamos de que Cristo nos hizo libres y nos encadenamos a ciertas cosas? Nos encadenamos a nuestro propio pecado y a veces creemos que no podemos vencer cierto pecado, cierta costumbre, que hay algo que nos domina. No, es que yo no he podido dejar eso. No, es que yo no he podido librarme del chisme. Yo no he podido librarme de la mentira. Yo no he podido librarme de la murmuración. Yo no he podido librarme del adulterio, de la fornicación, de la pornografía. Yo no he podido librarme de tantas cosas que puede llegar a pensar alguien. Pero ¿quiere que le diga algo, mi hermano? Sí podemos librarnos porque no es por nosotros. Cristo nos liberó de todo esto. Él ya nos libró a todos de todo lo que implicaba el pecado y el dominio de Satanás. El problema no es que no podamos librarnos. El problema es que se nos olvida que somos libres y volvemos a encadenarnos por nosotros mismos para vivir de esta manera, como si viviéramos entonces en esta condición, esclavos una vez más. Mis hermanos, entonces en primer lugar el Señor se identifica con nosotros, necesitamos identificarnos con Él y identificarnos con otros. En segundo lugar el Señor nos libra y nos libra de toda esa potestad y nos ha dado el privilegio de ser parte de su reino como hijos de Dios. Vivamos de esa manera, vivamos como hijos de Dios, vivamos en su reino porque Él nos hizo libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Él. Esta es la verdadera libertad de la cual Él nos ha dado y nos ha puesto. Pero continuamos leyendo versículo 16, donde dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y bueno, allí mi hermano, quizás usted tenga muchas preguntas, como quizás yo también las puedo tener, pero no tenemos las respuestas en cuanto a esto. Quizás usted puede preguntarse, bueno, ¿y él por qué no salvó a los ángeles? ¿Por qué no redimió a los ángeles? También los ángeles pecaron, y también un gran número de ángeles pecaron y están destinados al infierno. La Biblia nos dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, también para las personas que van a morir apartadas de él, sin la salvación que Él los da y otorga libremente y por gracia. ¿Pero por qué Él no redimió a los ángeles? No lo sé, la Biblia no me lo dice, pero me dice que Él se identificó con nosotros y que vino y tomó parte humana y nos libró a usted y a mí. Bíblicamente no encuentro razones. Lógicamente, por mi mente y por mirar, puedo ver algunas, pero son cuestiones personales. Quizá podríamos pensar y decir, bueno,
Los ángeles tuvieron la oportunidad y el privilegio de contemplar a Dios en su gloria, de contemplar a Dios en su esencia, y aún así pecaron. Los ángeles no fueron engañados, ellos voluntariamente decidieron rebelarse contra Dios. Los ángeles que pecaron perdieron y nunca más volvieron a tener fe. Porque ¿sabe qué es fe? Creer lo que Dios dice, creer en su palabra. Y aunque en la palabra de Dios está estipulado cómo será el fin de ellos, ellos se rehúsan a creerlo y siguen luchando Satanás y sus demonios creyendo que de alguna manera van a poder cambiar lo que Dios ya ha estipulado y ha escrito en su palabra. Pero como les digo, mis hermanos, esto no son razones que yo pueda poner con firme peso y decir, pero lo que sí la Biblia nos dice es que entendamos que Él vino a librarnos a nosotros. Y como estaba hablando en todo el contexto de lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores, nos estaba hablando de los ángeles y Cristo superior a los ángeles, aunque el pueblo veía a los ángeles de una manera muy alta en aquel entonces, como también puede pasar ahora, Él nos está diciendo, Él no vino a librar ángeles, Él vino por usted y por mí, por la descendencia de Abraham. Usted y yo somos descendencia de Abraham, no porque seamos judíos, no porque seamos de un linaje judío o pertenezcamos a una familia judía. Somos descendencia de Abraham porque dijo el Señor Jesucristo que todo aquel que tiene fe es hijo de Abraham. No sé si usted recuerda, el Señor le dio 2 ilustraciones a Abraham y en algún momento a Abraham el Señor le mostró las estrellas del cielo. Y el Señor le dijo, porque así como ves tantas estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Pero también el Señor le puso un ejemplo muy similar con la arena del mar. Y le dijo, porque así como la arena del mar no se puede contar, así será tu descendencia. Y quizá yo veo en esto 2 diferencias en cuanto a sus descendencias. Una celestial, otra terrenal. Una en el cielo, otra en la tierra. Y usted y yo somos parte de la descendencia celestial de Abraham. Él tiene una descendencia terrenal, el pueblo judío, pero también tiene una descendencia celestial, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos compartido esa fe y tenemos entonces también esas promesas. Así que usted y yo somos descendencia de Abraham, por la cual Él vino a librarnos también. Y dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nos sigue hablando de Jesús y nos dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, lo que acabamos de hablar, identificado con nosotros. Pero eso lo hizo ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Sabe que ese fiel sumo sacerdote nos habla de su labor de intercesión? El sumo sacerdote intercedía por los hombres delante de Dios. Eso hacía el sumo sacerdote. Él hacía todo el rito, todo lo que Dios le había dicho que hiciera y de esta manera intercedía por los hombres delante de Dios. Pero nos dice algo allí importante, que el Señor entonces debía identificarse para salvarnos, pero dice que Él fue ¿qué? Misericordioso. El Señor Jesucristo, tercer principio, misericordioso. Primer principio entonces, se identifica y tomó identidad con nosotros. Segundo principio, vino a librarnos y nos libra y nos atrae una vida de libertad. Tercer principio, nos recalca la misericordia de Dios, la misericordia del Señor Jesucristo, la misericordia que Él actuó y que efectuó con nosotros, esa misericordia que Él llevó a cabo, esa misericordia que Él mostró. Esa misericordia que a usted y a mí nos sostiene. Esa misericordia que nos puede tener hoy a usted y a mí viendo este video en nuestras casas, abriendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué es misericordia? Lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. Misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece. La misericordia y la gracia van de la mano. La gracia es darle a alguien un premio que no se merece o un regalo que no se merece. Pero la misericordia es lo contrario, es no darle el castigo que esa persona se merece. Vemos lo que está pasando en el mundo y quizá muchos se preguntan, ¿por qué está pasando? ¿Dios no tiene acaso cuidado? Y están muchos y muchos estamos pidiendo la misericordia de Dios. Pero ¿sabe que en todo esto está la misericordia de Dios? ¿Sabe que en todo esto es misericordia de Dios? ¿Sabe cuántas personas que se han enfermado por esto quizá han tenido la oportunidad de clamar al cielo y mirar a Dios y pedirle perdón y quizá hasta tomar una decisión y entregar sus vidas en un último momento? ¿Sabe que esta situación está llevando a muchos a reflexionar de sus vidas? ¿Sabe que muchos solo se han vivido preocupados por la parte del dinero, por la parte laboral, por la parte financiera y el mundo ha andado en ese sistema? Pero quizá ahora con todo esto que está pasando y que es nuevo para todos nosotros,
a muchos los puede estar haciendo reflexionar, a muchos los puede estar haciendo mirar al cielo, a muchos los puede estar haciendo reflexionar de su vida, de su caminar, de lo que han hecho. A nosotros mismos nos debe llevar a reflexionar. Esto es misericordia de Dios. Dios es misericordioso y el Señor Jesucristo es misericordioso porque Él se identificó con nosotros, porque estuvo en nuestros zapatos, porque anduvo como nosotros y de esa manera entonces Él entiende y nos da esa misericordia. Él nos da algo que no nos da, esa bendición que nosotros no merecíamos y no nos da ese castigo que sí merecíamos. Él conoce nuestras necesidades. Él se hizo fiel y sumo sacerdote. Él intercede por nosotros con misericordia. ¿Sabe que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no era un requisito que fueran misericordiosos? Ellos llevaban a cabo la tarea, cumplían con la labor, debían santificarse y debían rogar por los pecados del pueblo e interceder de esta manera. Pero ¿sabe una cosa? En ningún momento vemos si ellos sentían o no sentían esa misericordia. Pero el Señor siente esa misericordia. Él se apiada de nosotros, de nuestra condición. Él es misericordioso. La Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia nos dice que Él es misericordioso como parte de su naturaleza divina. Es uno de los atributos de nuestro Dios, ser misericordioso. Es por la misericordia de Dios que usted y yo pudimos conocerlo y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Es por la misericordia de Dios que quizá muchos, si no todos los que estamos viendo esto, estamos guardados bajo un techo y tenemos donde quedarnos. Es la misericordia de Dios que en estos tiempos difíciles usted y yo tengamos algo para comer. Es la misericordia de Dios que permite que nos podamos reunir de esta manera. Es la misericordia de Dios que a pesar de lo que está pasando, las iglesias siguen funcionando. Es la misericordia de Dios la que hace que usted y yo podamos tener una Biblia y tener su palabra a nuestro alcance. Es la misericordia de Dios la que nos da esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante en medio de todo lo que está pasando. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene, la que nos ayuda, la que nos guarda y la que no nos da el castigo que nos merecemos. Es su misericordia, es esa misericordia y Él se hizo en todo idéntico a nosotros para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ese sumo sacerdote misericordioso, intercediendo por usted y por mí, porque no solo nos salvó y nos puso en una posición privilegiada de salvación, sino que Él sigue ejerciendo como sumo sacerdote misericordioso, rogando por nuestras necesidades, intercediendo por nosotros día a día. Y el Señor Jesucristo está haciendo eso, mis hermanos. Él está intercediendo misericordiosamente por usted y por mí. Usted y yo nos sostenemos por esa misericordia. Usted y yo hoy podemos reunirnos por esa misericordia. Y usted y yo tenemos la esperanza de mantenernos firmes en medio de todo esto por su misericordia. ¿Tiene temor de todo lo que está pasando? Piense en la misericordia de Dios. ¿Tiene expectativas porque no sabe qué va a pasar? Piense en la misericordia de Dios. ¿Tiene angustia? ¿No sabe qué va a pasar? ¿No sabe si puede salir, si no va a salir, si va a perder el trabajo, si va a conseguir para el diario, si vamos a conseguir para tener más adelante la provisión necesaria? Pensemos en la misericordia de Dios, porque Él es misericordioso y Él nos entiende, se ha identificado con nosotros y necesitamos apersonarnos y no olvidarnos de su misericordia, porque normalmente nos olvidamos de su misericordia por los problemas alrededor, por las circunstancias difíciles que llegan, por todo esto que pasa puede hacernos perder la vista y dejar de ver a un Dios misericordioso y empezar a ver un mundo en catástrofe, un mundo lleno de todo lo que está pasando. Pero no se olvide, mi hermano, que el Dios misericordioso, poderoso y creador de todo, tiene el control absoluto aún de esto que está sucediendo. Mis hermanos, de esta manera va terminando el capítulo 2. De esta manera el Señor nos muestra 3 principios, pero de esta manera también el Señor nos deja ver esperanza, nos deja ver y nos ayuda a que veamos las cosas de una manera mucho más poderosa, porque es ese Dios misericordioso, es ese Dios liberador y es ese Dios que se ha identificado con nosotros, el que ahora vive en nosotros, el Señor el que venció la muerte por medio de la muerte. Y esto también me lleva a pensar y acordarme de algo, ¿sabe? Que quiero que terminemos con esa reflexión en esta mañana y en esta semana y en estos días que vamos a tener tantas cosas para pensar. ¿Sabe que el Señor venció la muerte por medio de la muerte? Y de esa manera libró y mostró esa misericordia. Y esto inmediatamente me hacía pensar esta semana y me llevaba a acordarme del pueblo de Israel en Egipto. ¿Recuerda qué pasó cuando el pueblo estaba en Egipto? Y el Señor vino a librarlos
Vinieron plagas para los egipcios, hablamos la semana pasada, pero vinieron esas plagas que fueron para los egipcios, pero también eran una señal de liberación. Y allí, como una de las últimas plagas o maravillas que vemos en la Biblia en Éxodo, vemos que fue ¿cuál? La muerte de los primogénitos. Vino la muerte, y la muerte iba a tocar cada hogar en Egipto, cada hogar en Israel, cada hogar en Egipto, cada hogar en Gosén, pero había una manera de vencer la muerte. ¿Recuerda cuál era? Era reunirse la familia, tomar sangre, comer el cordero, y de la sangre de ese cordero marcar su casa, marcar los dindeles de su puerta. Y de esa manera se librarían de la muerte que pasaría por alto y no vendría entonces esa muerte a tocar ese hogar. De esa manera se librarían para luego ser libertados totalmente y salir de la esclavitud egipcia en camino a la tierra prometida. Mis hermanos, el Señor una vez nos deja ver más esto. Él libró la muerte por medio de su muerte. Él es ese cordero que se sacrificó. Él es ese cordero que se entregó y que por medio de su sangre también nos ha liberado a usted y a mí. Y esto lo hablo en este momento porque me recuerda algo. ¿Sabe qué? También nosotros estamos en nuestras casas. También estamos como familia unidos en casas. También hay plagas afuera, en el mundo, en Egipto, enfermedades que están acabando con muchas personas. Pero en medio de esas enfermedades y de esas plagas, podríamos decirlo, estamos nosotros reunidos como familias en casa, alrededor del Cordero, tomando la sangre del Cordero y en comunión con el Cordero. ¿Y sabe qué viene prontamente? La liberación. El Señor ya nos libró y ya nos ha librado de toda esta situación del pecado, del dominio de Satanás y de la muerte, y nos ha puesto en esa situación privilegiada. Pero también sé que el Señor viene por su iglesia pronto. El Señor ha de venir por nosotros y nos ha de librar. Y así como sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, el Señor ha de venir por nosotros, su iglesia, porque lo ha prometido. Mis hermanos, todo esto que está pasando definitivamente nos lleva a mirar su grandeza, a confiar en sus promesas y a esperar la redención total que Él ha de traer a nosotros. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Cristo. Un Cristo que se deja ver misericordioso, un Cristo que se deja ver liberador, un Cristo que se deja ver identificado con el ser humano, pero un Cristo que debe morar en nosotros. Recuerde, mi querido hermano, que la iglesia no es el edificio en el que nos reunimos. Recuerde que la iglesia somos nosotros, las personas, somos usted y yo. Y hoy hay iglesia reunida por internet o por el medio que sea, pero allí está la iglesia, porque eso somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos redimidos por los cuales Cristo dio su sangre y libertados entonces de esa condenación, del pecado, de Satanás y de la muerte. Libres estamos y libre está su palabra. Y aunque esté pasando esto en el mundo, mis hermanos, la palabra de Dios sigue corriendo y seguramente va a correr mucho más, porque vamos a publicar por medios y quizá usted va a compartir con otras personas por estos medios y vamos entonces de esta manera a poder dejar correr la palabra de Dios para que obre en nuestras vidas. Mis hermanos, nos esperan días confusos, quizá días de confusión, de expectativas, pero confiamos entonces totalmente en el Señor y creemos en que Él tiene el control y seguirá guardándonos como iglesia, seguirá cuidándonos y seguirá guardando nuestras vidas. ¿Está angustiado? Vamos a confiar en el Señor y vamos todos, mis hermanos, en oración como iglesia a terminar esta enseñanza y a estar orando también en nuestras casas los unos por los otros. Terminamos de esta manera esta oración. Esperamos que nos deje saber sus comentarios para saber que estuvo conectado, para saber que la señal llegó bien, para saber que nos estamos pudiendo comunicar y para saber que por medio de toda esta situación seguimos de la mano de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites tener. Gracias por los recursos que nos has dado. Gracias, Señor, por los medios que facilitas. Gracias porque también aún con estas situaciones de la tecnología podemos nosotros en medio de todo esto compartir tu palabra, seguir animándonos, seguir edificándonos unos a otros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, tú las conoces, tú te has identificado con nosotros, con cada uno de nosotros y nos conoces en lo más íntimo de nuestro corazón.
Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a vivir en esa verdadera libertad que tú nos has dado. Ayúdanos a salir de esa esclavitud que, aunque tú ya no la has dado, a veces nosotros mismos nos sometemos a la esclavitud del pecado, de la carne. Ayúdanos a vivir en esa verdadera libertad, Señor. Y ayúdanos, Dios, a entender tu misericordia, pero también a ser misericordiosos con otros. Ayúdanos a vivir como tú viviste, Señor, y a mostrar en medio de este mundo adolorido y con tanta necesidad que hay un Dios que mora en nosotros. Querido Dios, oramos por tu iglesia de Tunal, oramos por nuestras familias, oramos por nosotros, pedimos tu protección divina, pedimos de tu ayuda, Señor, y pedimos de tu fortaleza. Oramos por los que están padeciendo alrededor nuestro, oramos por los enfermos que están padeciendo esta situación, oramos por nuestros dirigentes que sean sabios y puedan de la mejor manera llevar a cabo esto. Y oramos por este mundo, Señor, que se desangra sin ti. Señor, anima a tu iglesia para que podamos, Dios, a través de todo esto, proclamar tu nombre y mostrar que hay salvación y esperanza en ti. Oramos en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Damos muchas gracias al Señor por Pastor Ricardo y hermano Miguel, que nos han traído una vez más la palabra de Dios. Y no olvide, mi querido amigo y mi querido hermano, estamos allí en Facebook, Iglesia Bautista de Tunal, en YouTube, Iglesia Bautista de Tunal también, y nuestro WhatsApp 313-211-9874. Una vez más, recordamos que para ofrendar, la Iglesia pone a disposición la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, todas sus sucursales, la red de sucursales del Grupo Aval también. El Grupo Éxito, todos los almacenes Éxito, en todos los almacenes Éxito también puedes depositar tu ofrenda, consignar la ofrenda al Banco de Occidente y a esta cuenta de ahorros. Y en los puntos Vía Baloto también lo puedes hacer. Recuerda que nuestra cuenta de la Iglesia Bautista de Tunal es la número 210-825-493 del Banco de Occidente. Es una cuenta de ahorros. Es la número 210-825-493. Y aquí los dejamos con la imagen de nuestro Facebook y del YouTube y del WhatsApp. Mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les continúe bendiciendo en este tiempo. Ahorita se apagan los equipos, pero quedamos unidos por el Santo Espíritu de Dios. Y les recordaremos siempre en oración. Continuemos orando por nuestro país, orando por este mundo, sobre todo porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, y también porque el Señor obre en todos esos profesionales de la salud. Que el Señor guíe, mis hermanos, y el Señor sustente a cada uno de nosotros y de nuestras familias. Bendiciones, mis hermanos, les amamos en Cristo. Y por nuestro Facebook dejaremos más información. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.